El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía,
se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de Juan es bien característico. Hay veces que uno sale con amigos que son muy artistas del todo. Y uno puede ir a la playa, ve un atardecer y ya. Pero van 4 amigos y un artista. Y tú le preguntas al artista qué vio, y él te va a describir: tú alcanzaste a ver esas nubes rosadas, cómo la gaviota atravesaba la mitad de la nube, cómo el sol se ponía y tú podías apreciar la grandeza del sol, y tú podías sentir que el calor del sol se estaba yendo. Eso es lo que Juan es en esta historia. Los otros evangelios narran el hecho, como siempre repito, fotografía. Juan es mucho más profundo. Juan va más allá. Para entender esto, es interesante ver que Juan nos enseña cómo leer a los otros evangelios y descubrir en ellos una dimensión más profunda. Por ejemplo, todos los sinópticos, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran en total 28 milagros. Juan solo narra 7, pero no los llama milagros, los llama signos. Pero de estos 7 que narra Juan, solo 3 están en los sinópticos. Y es interesante que ver aquí las bodas de Caná, la curación de un paralítico en la piscina de Siloé, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro solo están en Juan. Usted no lo va a encontrar en los sinópticos. Porque eran milagros que trascendían. Cada uno de los 7 signos o milagros que se narran en Juan son cada una de las 7 misterios de la muerte y resurrección del Señor. Pero aquí también hay un dato bien curioso. El Evangelio de Juan trata de clarificar algo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo más importante. Juan trata de mostrar el rostro del Padre a través del rostro de Jesús. Ese es el centro del Evangelio. Cómo Dios se revela a través de Jesús. Pero entender este signo, el 7º signo, es entender la resurrección de Lázaro desde varios aspectos. Mire, él había resucitado a la hija de Jairo, él había resucitado al hijo de la viuda, pero los había resucitado antes siquiera de que tocaran el cementerio. A la hija de Jairo la cura en su cama, acababa de morir. Al hijo de la viuda lo cura durante el camino del cuerpo hacia el cementerio, antes de que toque la corrupción. A Lázaro no. Aquí hay 2 hechos bien interesantes. Yo aprecio a mi amigo, me dicen que está enfermo, yo lo puedo curar. No, esperemos que se muera. ¿Cierto que no tiene sentido? Y encima dice que se alegró. Se alegró. No tiene sentido. Pero, ¿por qué esperó esos 2 días? Para que la muerte
de Lázaro fuera un hecho tan irrefutable que no tuviera duda, porque cuando él estuviera frente a él se iba a gloriar el Hijo del Hombre. 1. 2. ¿Cuál era la alegría? Ya a esta altura, los discípulos y muchos de sus seguidores ya tenían miedo de andar con él. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros esto? Es muy fácil. Es entender que el Señor nos está diciendo: este milagro va a traer a la fe de nuevo a sus discípulos. Porque curar a un ciego, eso lo hace cualquiera. Como quien dice, ya están acostumbrados a que Jesús cure un ciego, un paralítico, pero que un cuerpo putrefacto vuelva a la vida, ese sí es el milagro de los milagros. Y eso es lo que hizo aquí. Veíamos ayer esa bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco, una bendición y una humildad que ha trascendido los siglos, que ha puesto a llorar a la gente y que ha llamado de nuevo en la parábola o en la historia de la barca, en la tempestad. Eso es Lázaro. ¿Qué es lo que le dice? Mire, esto es Betania es aquí en Jerusalén. Recuerden, aquí es Galilea, aquí es Samaria y aquí es Judea. Aquí está Jerusalén. Al lado de Jerusalén hay una montañita que se llama el Monte de los Olivos, donde él iba a orar. Pero por el lado de Levante, había un pueblito que se llama Betania, que queda a 2 kilómetros de Jerusalén. Todas las grandes ciudades siempre tienen ciudades chiquitas satélite. Normalmente en esas ciudades chiquitas satélite viven los pobres de los pobres. Betania traduce lugar de pobres. Y el hecho de que él llegara a Betania a curar a Lázaro era interesante porque Marta quiere decir señora que coordina. Marta es señora que coordina. Y Lázaro quiere decir Dios ayuda. ¿Cómo entendemos esta resurrección hoy en el siglo XXI, cuando nos ataca una pandemia y tenemos todos miedo? El Señor nos dice: si tienes fe, deja que yo obre. Eso es lo que nos dice el Papa: no tengáis miedo, porque la fe puede con todo. Si yo tengo fe, mire cómo Él hace el milagro de la resurrección. Primero le da gracias a Dios, como si lo que va a pedir ya se lo hubiera dado. Eso es una lección para nosotros. Cuando nosotros pedimos algo y le conviene al bienestar de nuestra alma y es para gloria de Dios, agradezcan el milagro antes de que se lo den, porque ya estoy diciéndole al Señor: gracias, Señor, por el milagro que tú en un momento me darás. Eso es lo que hizo Jesús. Gracias de Dios Padre, porque has escuchado mi voz. Cuando oremos con la pasión irrefutable de la fe. Estemos convencidos. Cuando yo oro tengo que tener el convencimiento de que Dios me va a conceder lo que yo pido. Si nosotros oramos con fe, como esa bendición y homilía del Papa el viernes pasado, si nosotros oramos con esa convicción, seremos protegidos. Pero, de nuevo, Lázaro nos viene a dar una lección, y es la lección de por qué llora Jesús. Es algo que tenemos que entender en la humanidad de Jesús, porque Jesús, como hombre, lloró y sintió la pérdida de ese ser querido que ya no iba a estar con él, sino hasta la resurrección. Eso es lo que tenemos que ver nosotros hoy. Orar con una fe tan profunda, que estemos convencidos de que este virus va a acabar pronto, pero tenemos que pensar siempre: ¿y después del virus qué? ¿Volvemos a nuestra vida desordenada? Nunca antes había recibido yo tantas llamadas y tantos correos, sobre todo de mis amigos más ateos, que ahora. Eso es lo que yo no me explico. ¿Por qué cuando todo se nos da gratis no lo valoramos?
pero cuando no lo tenemos, ahí sí. ¿Ustedes se imaginan que Dios le diera por decir, vamos a cobrar el oxígeno? ¿Cuándo le damos a Dios gracias por el oxígeno? Pero con Lázaro entendemos la humanidad de él, pero cuando Él lo resucita, entendemos que es el rostro del Padre revelado en el Hijo. Nosotros tenemos que acudir al Señor a todo momento, pero con fe, con la convicción de que nuestra oración será escuchada. Pero ojo, así como lo decía la indulgencia pasada, una indulgencia, y la quiero explicar con un ejemplito que tenemos nosotros muy facilito. La gente me decía, pero entonces todos mis pecados son perdonados con la indulgencia. Esto funciona así. Su alma es una tabla, ¿cierto? Cada pecado es una puntilla que yo le clavo a la tabla. ¿Qué hace la confesión? La confesión es el sacerdote sacando las puntillas de la tabla, pero queda el hueco. ¿El hueco qué es? Todo pecado requiere una reparación. Si yo no reparo en vida, voy a reparar después de la muerte, si es que me salvo. Pero ¿qué es lo que hace concretamente la indulgencia? La indulgencia coge y tapa los agujeritos que dejó la puntilla en la tabla de mi alma. Eso ya no lo pagaremos en el purgatorio. Pero una indulgencia solo se concede o solo se acepta a título personal para mí o aplicable a un ser querido que ya murió. No puedo decir que voy a hacer una indulgencia para aplicársela a mi hija, que es una calavera y no quiere hacer nada, o al marido, que es un alcohólico. No. Eso vuelve a traernos al Evangelio de la resurrección de Lázaro. El Señor está dispuesto a resucitarnos cada día en la confesión, cada momento en la iglesia. Podemos ganar en la confesión indulgencia rezando el rosario, pero tenemos que estar listos para que el Señor, cuando nos llame a la gloria y no a la condenación.